Potenciar las cargas cuando la carga no es lineal, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Si la gente no se uniera, ¿vale? Si la gente no se uniera, pues vamos a terminar aunque sea el tema 1, porque explicar para atrás. A ver, venga. Ya iremos viendo, ¿no? Mira, ayer nos quedamos viendo un circuito, ¿vale? Lo hicimos como si estuviéramos en la alterna. Pues tenemos que tener en cuenta, eso sería la solución estacionaria, ¿vale? Aquí teníamos un circuito que era la fuente, teníamos el diodo, y tenemos una bobina y una resistencia. ¿Vale? Esto era VG por el seno. Bueno, VG era V por el seno. No creo ya recordar. ¿Vale? Esto era VG, L y R. Si os dais cuenta, nosotros lo resolvimos como si no estuviera el diodo. Porque esa es lo que se llama la solución estacionaria. ¿Vale? Nos queda por resolver la solución particular. Para entender lo que estamos diciendo, si os dais cuenta, el diodo como actúa como conmutador, en realidad lo que nos queda es que la VG, que es la tensión de la fuente, es la tensión que cae en la bobina, más la tensión de la resistencia, ¿no? Tenemos una malla, la tensión de esta malla. Sería la VL más la VL. Entonces, para intentar resolver en cada caso, tenemos la VG, que en nuestro caso sería V por el seno de omega t, ¿vale? Y esto es igual a L por la derivada de I sub L con respecto al tiempo, más I sub L por R. El problema que tenemos ahora y que es importante con respecto a la ecuación original. Bueno, que normalmente lo que nosotros tenemos, cuando tenemos un conmutador, ¿vale? Cuando tenemos la entrada en continua, simplemente lo que estamos midiendo es un pulso de tensión. La hacer la integral es algo muy fácil, porque en realidad esto es una constante. Al hacer la integral, pues sale fácil. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Esto lo pongo un poquito más, que se note, y sube por R. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nuestra entrada, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer hincapié, ya no es una señal, no es una señal continua a la que simplemente conecto y desconecto, sino que es una señal que depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, tendríamos esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Que tenemos que siempre, no sé si acordáis de las ecuaciones diferenciales, tenemos la de la solución de la homogénea, que en este caso es de grado 1, ¿vale? Y como es de grado 1, tiene una raíz simple. Si esto fuera, esto recordamos que era L por lambda más, en este caso, que sería R igual a 0. Esa sería, lambda es la solución de la homogénea, ¿vale? Si tuviéramos, imaginaros, la segunda derivada, la tercera derivada, pues sería lambda cubo, lambda cuadrado, lo que sea. En definitiva, me queda que lambda igual a menos R partido por L. ¿Vale? Esa sería la solución de la homogénea. Esto un poco para que se acuerde. ¿Vamos? Entonces, al final, lo que me queda, la I sub L del tiempo, vamos a tener la I particular, ¿vale? Más la I de la homogénea. Esto, lo que vosotros lo veis en ecuaciones diferenciales, ¿vale? Como resolución de ecuaciones diferenciales, o en X, o lo que sea. En este caso, nuestra ecuación diferencial, nuestra incógnita es la corriente, ¿vale? Y como es la corriente, cuando resolvamos esta, vamos a tener la I particular y la I de la homogénea. Lo que pasa es que he puesto ahí esto y está muy rarísimo. La I de la homogénea. La solución de la homogénea, sabéis que siempre es E elevado a menos lambda t, ¿no? Que sería ese de ahí. Entonces, ya tengo la solución de la homogénea, va a ser una constante C, o una constante, o una K, como la queráis llamar, no sé qué letra la ponéis. Yo normalmente le pongo C de constante por E elevado a menos R partido por L por T. ¿Vale? Menos R partido por L por T.
Esta sería la ecuación de la homogénea. Y la solución de la particular es una solución, ¿vale? Para la entrada particular, que no es ni más ni menos que la que hicimos ayer. Nosotros hicimos ayer una, que era en nuestro caso particular, en el que la señal es una señal de alterna, ¿vale? Pues ya teníamos, tuvimos nuestra señal de salida, la corriente para mi entrada particular, que es la de alterna, ¿vale? Si alguien, bueno, esto más o menos yo podría averiguar que la I va a ser P por E elevado a menos R repartido por L por el tiempo, más la particular, que va a ser V partido la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L al cuadrado por el seno de omega T. Miradlo porque lo estoy haciendo sobre la marcha, ¿vale? Sería omega T entre la impedancia, que sería, si llamamos phi al arcotangente de omega L partido por R, más phi sub V menos phi. Suponiendo que la señal de entrada tuviera una phi sub V. ¿Es así o no es así? Que no, que la señal de entrada era seno de omega T, pues esto es porque la fase inicial es cero. Omega T menos la fase que tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que no me queda? Me queda por establecer las condiciones iniciales nulas. Que no sé si tiene esto. Tenía... Bueno, pues yo no sé si tiene. ¿Vale? Si yo sé, si tengo una corriente para cero, suponemos que es cero, ¿vale? Pues cuando la T vale cero, calculo cuánto vale esta constante de aquí, porque lo demás todos lo conocemos. Porque en teoría la frecuencia que tengo la conozco, el valor de la bobina la conozco, la R la conozco. Lo único que me queda por calcular es esta constante de aquí. Lo sacaría. ¿Sabes? Si no me dice nada, podemos suponer condiciones iniciales nulas. ¿Vale? Pero suponemos condiciones iniciales nulas y lo especificamos. Decimos, como no nos habla de condiciones iniciales, suponemos condiciones iniciales nulas. Si no, pues decimos, si las condiciones iniciales fueran, incluso podemos ir todavía más allá. Es decir, a amperios o ponerle ahí como un valor y dejarlo en función de las condiciones. Que no, pero no lo damos por, lo que quiero decir es que no lo damos por hecho sin comentario. Ponemos condiciones iniciales nulas, aunque el circuito no nos ponga nada del enunciado, suponemos que punto y final, no hay que darle más vueltas, ¿vale? Y ya tendríamos lo que sería la ecuación de la corriente. Si os dais cuenta, cuando la T sea muy grande, se alcanza el valor estacionario que es este de aquí, que es el que tenemos en cuenta con la formada de Laplace o negación del circuito, como si no se hiciera el diodo, como si. ¿Vale? Es decir, nos olvidamos de él. ¿Qué es lo que va a ocurrir en realidad? Esto es importante porque estos son rectificadores de media onda. Mirad, para cuando veáis, cuando estudiáis, que yo de eso no sé si me voy a acordar con detalle, existen los convertidores, pero bueno, yo lo explico aquí un poquito, la idea, para que entendáis, ¿no? Los convertidores de AC, DC. ¿Qué es lo que vais a tener? Siempre vais a tener varias capas. ¿Qué es lo que pretendemos? Convertir de corriente alterna a corriente continua. Voy a pasar por un rectificador. ¿Se dan cuenta? Esto es un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque me deja pasar media onda y la otra la elimino. Luego le vais a meter un elemento de rizado, que lo que hace es que esto cargue y ahora empieza a descargar. Y esto empieza a descargar así. En definitiva, ya a la salida de aquí habéis tenido la tensión, ya sea con una bobina en serie con una resistencia o un condensador en paralelo con una resistencia, habéis tenido, o un condensador, perdón, con una resistencia, habéis tenido, ya tenéis una señal que hace así. Pero si ya tenéis lo que se llama una continua mal regulada. ¿Por qué? Porque ya tengo, imaginaros que he conseguido poner, este es lo que se llama el rizado. He conseguido poner, paso de una señal de entrada a una señal rectificada, me elimino esto, la paso por un filtro, y entonces ya me quedo con la señal entrada a rango. Esto es lo que se llama el rizado. Os pedirán rizados de un 5%, de un 3%, de lo que sea. Y ahora viene ya un circuito, esta señal que estáis metiendo en otro circuito, la vais a pasar, que mediante el ciclo de trabajo, lo que vaya a conseguir es que este rizado vaya a cambiar para que el promedio sea la señal que queráis. Esa es la idea. Si en vez de poner esto, ponéis un puente de diodos, voy a conseguir una señal rectificada de onda completa. Es decir, voy a tener esto
¿Y qué es lo que ocurre? Que no llega a bajar tanto como la de media onda, que llegaría hasta aquí. Entonces, el retardo que conseguís con la de onda completa es más reducido. Vais a tener una señal pues, más estable, entre comillas. ¿Vale? Ese es el esquema fundamental. Y luego, cuando ya tenéis esto, ¿vale? Cuando ya tenéis esto, una señal continua, mal regulada, que se llama, ¿vale? Esterilizado, lo pasáis por un convertidor DC, porque se le llama DC porque esto ya la supone una continua mal regulada, pero lo único que hace es estabilizar la señal con los equilibrios de potencia, ¿vale? Ese es el esquema de un convertidor. Lo digo porque en esta asignatura lo tenéis. Mirad, tenemos otro problema que nos dice. Una señal periódica no senoidal, VDT, que es igual a 10 más 20 coseno, 10 más 20 coseno, elevado pi por 60t, más menos 25, menos 25 grados, más 30 coseno de 4 pi 60, 20 coseno de 4 pi por 60t, más 20 grados. ¿Vale? Y tenemos este circuito. Y que se conecta a la carga formada por una resistencia de 5 ohmios y una bobina de 15 miliamperes. Entonces, yo conecto esta VDT con una resistencia de 5 ohmios y una bobina de 15 miliamperes. 15 miliamperes. ¿Vale? Calcula la potencia absorbida por la carga. Bueno, mirad. Esto es relativamente fácil. El problema es, no sé si os acordáis, esto lo expliqué yo en circuito, ¿cómo calculamos la potencia? Pues la potencia se calcula en alterna, perdón, en continua, en DC, la potencia es V por I. ¿Vale? Pues tenemos la potencia en continua y luego tenemos la potencia en alterna. Entonces, el término en continua, si os dais cuenta, este 10, ¿qué es lo que ocurre? La bobina no consume potencia en alterna. Este término y este término no consumen potencia en la bobina. ¿Vale? Entonces, cuando yo tenga el DC, lo único que me interesa es lo que se llama P sub 0, ¿vale? Porque hace referencia al armónico cero. Este sería, si os dais cuenta, el armónico. Si suponemos que la frecuencia fundamental es 60, este sería el primer armónico, este sería el segundo armónico, porque es por 2. Este es 2 omega 0. ¿Vale? Entonces, ese sería 2 por omega 0. ¿Qué es lo que ocurre? En continua, el único elemento que va a consumir potencia son las resistencias. Y es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es, nos quedaría en continuo, no sé si acordáis, es como si tuviéramos este circuito. Así, pum, una resistencia de 5 ohmios y una tensión de 10. La potencia es I cuadrado por R o V cuadrado partido por R, que sería 10 al cuadrado partido por 5. 100 partido por 5, 20 vatios. Esto es lo que consume el término en continuo, el P sub 0. ¿Vale? ¿Se entiende? Este es fácil, ¿no? Ahora me iría al primer término de alterna, que sería este de aquí. Entonces me voy a hacer ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo creo que hace referencia simplemente a lo que sería la potencia a la P, porque habla de potencia. Entonces, al decir potencia, calcula la potencia absorbida por la carga de la potencia. Aún así, voy a empezar un poco a hablar de lo que es la potencia en alterna, ¿vale? Porque no hace falta controlarlo en esta asignatura. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre en alterna? En alterna ocurren dos cosas. Bueno, ocurren varias, ¿no? Una de ellas, en alterna, es que tenemos ya una señal senoidal con omega, igual que tenemos impedancias complejas, que aparece la impedancia que tiene su parte real, que es R, y la parte imaginaria,
que es lo que la parte imaginaria de la impedancia, que es lo que mete la bobina y los condensadores, ¿vale? Que sería la reactancia, sería Z igual a R más Q, ¿vale? Más Q, no, perdón, más por X. ¿Vale? Tenemos la resistencia y la reactancia, que es la parte imaginaria. Pues la potencia aparece 3/4 de lo mismo. En vez de llamarse la P, nosotros en continua siempre hacemos referencia a potencia, porque no teníamos que darle más importancia, porque era la única que teníamos, porque en continua los condensadores, ¿vale? En continua los condensadores, la corriente es cero, y en la bobina la caída de tensión es cero. Como la potencia V por I, aquí, como la corriente es cero y aquí la tensión es cero, por uno o por otro motivo, la potencia que consumen es cero, tanto la bobina como los condensadores en continuo. Pero en alterna no ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fue lo que puse yo arriba. Bueno, si os dais cuenta, en alterna aparece lo que se llama potencia aparente, que es S. Y la S tiene su parte real, que es la P, y su parte imaginaria, que es la P. Esta parte real es la potencia que consumen la resistencia. Y esta potencia reactiva es la potencia que consumen los condensadores y las bobinas. Esto la unidad es voltioamperios. Estos son vatios y esto es voltioamperios reactivos. ¿Vale? Voltioamperios reactivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si me habla de potencia absorbida, la potencia absorbida es la P. Entonces, la bobina, ¿vale? La bobina no consume P, ¿vale? Porque las bobinas y los condensadores solamente generan Q y la resistencia generan, o sea, consumen P y estas consumen Q. Entonces, cuando te hablo de potencia absorbida, está haciendo referencia a que te diga cuál es la potencia que consume simplemente la resistencia de 5 ohms. Ahora, no quiero decir que la resistencia, aunque estemos en alterna, no consume, porque en alterna lo asociamos a bobinas y condensadores. No. La potencia en alterna, la resistencia consume potencia tanto en continua como en alterna. Y la bobina y los condensadores solo y exclusivamente en alterna. ¿Vale? Entonces, por eso en continuo hemos calculado esta, y en alterna nos queda por calcular. La bobina me puede olvidar de ella. ¿Vale? La bobina me puede olvidar. O sea, no digo que no me afecte, digo que me puedo olvidar. ¿Vale? Porque aquí no se consume. Entonces, ¿cómo calcularía yo? ¿Cuál era la fórmula? Pues mirad, S era V por I partido por 2, ¿vale? O V por I conjugado, partido por 2. V por I conjugado, partido por 2. Estamos un medio de V por I conjugado. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Venga, mirad. Nos vamos a ir, tenemos que aplicar superposición, obviamente, porque tenemos una frecuencia, otra y otra. Esta frecuencia 0, esta F60 y esta F120. Entonces nos vamos a lo que sería la primera frecuencia, que es cuando F es igual a 60 hercios, ¿vale? Que sería este término de aquí. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta calcular la potencia de la resistencia de 5 ohms. O si queréis, podemos hacer una cosa todavía mejor. Vamos a calcular la potencia que consume todo el circuito. Una va a ser la parte real y otra va a ser la parte imaginaria. La parte real es la que consume la resistencia y la parte imaginaria es la que consume la bobina. Esto lo puedo hacer por un sencillo motivo, porque tengo una resistencia y una bobina. Entonces, directamente la parte real la asocia a la resistencia y la parte imaginaria la asocia a la bobina. Si tuviera 20 resistencias y tuviera 20 bobinas, eso que voy a hacer ahora no me valdría, me tendría que ir al elemento en concreto. ¿Por qué no me valdría? Porque yo sé que las 20 resistencias imaginadas consumen 20 vatios. No sé si consume un vatio cada una, o si hay dos que consumen 5 y los otros 10 la reparto, ahora 18. Es decir, no sabría, pero en este caso que tengo una resistencia y una bobina, la parte real va a ser referente a la resistencia y la parte imaginaria va a ser referente a la bobina. Pues si os dais cuenta, yo puedo calcular la corriente del circuito, que sería V partido por Z. ¿Vale? En este caso,
Si os dais cuenta, pues sería 2, sería 20 con fase menos 25, partido Z, que sería 5 más J omega, que es 2pi por 60, por L, que sería por 15, por 10 elevado a menos. Esa sería la corriente. Yo me voy a buscar mi calculadora. No sé, Fernando, ¿cuál es el subíndice del 20? voy un segundo, por favor. Ah. El subíndice del 20, ¿qué 20? El del voltaje. En la fase. 20, fase, menos 25. Ah, vale. Le ponemos el módulo y la fase, que es el angulito que tiene ahí. Aquí. Curaríamos eso y nos queda 20 con fase menos 25. Pero lo voy a poner. Sí, menos. No, no, son 5 más total por 60 por 0,05. Y esto me sale 2,6, 2,65 con fase menos 73 grados. ¿Vale? Ya tengo la corriente. ¿Vale? Entonces, ahora, en este caso, ¿cómo calculo la S? La S total de la fuente. Mirad lo que vamos a hacer, una cosa. La S de la fuente sería la caída de tensión de la fuente, que sería 20 con fase menos 25 por S, es un medio de V por I conjugado. Un medio de V por I conjugado, ¿vale? En realidad este un medio sale de lo siguiente, mirad. S es igual a V RMS por la I conjugada RMS. Como la VRMS es la amplitud partido a raíz de 2 y la IRMS es la amplitud partido a raíz de 2, ¿vale? El raíz de 2 con el raíz de 2 se te convierte en un medio y me miro simplemente la amplitud. ¿Vale? Imaginaros que os dijeran, el valor eficaz es tal, el valor eficaz es tal. Pues ya tengo que no tengo que dividir entre un medio. La potencia es el valor eficaz por el valor eficaz conjugado. En este caso, como tengo la amplitud, pues sé que para calcular el valor eficaz tengo que dividir entre ellos. ¿De acuerdo? Pues ahora me vengo aquí, me queda 20 con fase menos 25. Parte de esto, voy a poner, y para que se vea claro, un medio por V, que es con fase menos 25, por la I conjugada, que sería 2,65 con fase 73. Para poner la conjugada simplemente hay que ponerlo positivo. Un número real, un número imaginario conjugado es con la fase cambiada de signo. ¿Vale? Esto lo calculo yo y me quedo un medio por 20, que es 10, 26,5, con fase menos 25 más 73, que sería menos 25 más 73, 48. Es decir, esos son 26,5, 26,5 con fase 48 grados. Y esto me sale 17,73, 17 más 19,69 J. ¿Os dais cuenta? Tenemos una cosa, y es la siguiente. La fuente me está generando 17,73 vatios y 19,69 voltiamperios reactivos. Esta es la potencia imaginaria y esta es la potencia real. ¿Vale? Y esta es la potencia aparente, es decir, toda. ¿Vale? Estos son voltios amperes. Si os dais cuenta, como tengo dos elementos, una resistencia y una bobina, podemos asociar directamente el 17,73 a lo que consume la resistencia y 19,69 voltios reactivos a lo que consume en esta señal la bobina.
Es decir, como me pide, lo que me está pidiendo es la P, porque en esta asignatura lo que te interesa es la P, aunque tengamos alguna vez que calcular la Q, lo que nos interesa siempre es la P, tenemos la P sub 0, que eran 20 vatios, creo que era la 100 La P del primer armónico, 17,73 vatios. ¿Vale? Si nos hubiéramos querido directamente, pero lo tenemos que entender, ¿no? Si hubiéramos querido decir, ah, no, es que yo sé que la bobina, o sea, esto, la P me hace referencia que solamente es la resistencia. Me voy a centrar en la resistencia, ¿no? O porque tengo más elementos y lo que quiero calcular es la potencia de un elemento en concreto, tendría que calcular, ¿os dais cuenta? Tú dices, yo tengo ya esta corriente, que está en esta malla, que es la que hemos calculado antes, es la corriente que circula por esta resistencia, bueno, circula por toda la malla. Entonces sé que es la corriente que circula tanto por la resistencia como por esta luz. Entonces yo puedo calcular cuál es la tensión que cae en la resistencia, pues sí, porque es I por R. I por R, que sería 2,65 con fase menos 73. Por la resistencia, que es 5. ¿Vale? Y entonces me queda la mitad de 26,5, que es 13,25. Sería 135, 10,5 por 5, 132,5 con fase menos 73. Entonces, si vuelvo a aplicar la fórmula, pero ya exclusivamente en este elemento, ya sé que esta es la tensión que hay en la resistencia y esta es la corriente que atraviesa la resistencia. Entonces, ¿cuánto vale la P que circula por la resistencia? O si queréis, todavía más general, para que veáis lo que ocurre. ¿Cuánto vale la Q? Es decir, ¿cuánto vale la S que consume esta resistencia? Pues ya, S es igual a un medio de V, que sería 132,5 con fase menos 73, ¿vale? 132,5 con fase menos 73, y por R, por la I conjugado, que sería... Es que creo que en vez de 132 es 13,25. Es 13,25, ¿no? Es que estaba viendo, no sé, esto por 5, ¿sí? 13,25 por la I conjugado, que sería 2,65 con fase 73. Daros cuenta como, incluso sin pensar y sin razonar, me voy, lo calculo todo y me sale. Pues 13,25 entre 2 por 2,65 y me sale 17,55. Y fase menos 63 más 73, 0. Cuando tiene fase 0 es porque es un número real. El siguiente es 17,55. ¿Qué quiere decir que la fase sea 0? Que toda la S, que en teoría tiene una parte real y una parte imaginaria, toda la S es P. ¿Tiene sentido? Entonces podríais pensar, joder, qué cosa que ha pasado. Me voy, claro, si hay una resistencia. Entonces, tiene sentido que todo lo que consume este elemento sea S, porque es una resistencia, solo consume potencial real. Y 13,55 y aquí me salen 17,55 y 17,73. Los decimales, pero no hemos ido en una décima. ¿Vale? ¿Se entiende? Si os pidiera lo que consume Q, haríamos lo mismo, porque ya sé cuánto es la corriente, haría I por ZL y lo haría. Me voy a la segunda. Lo dejo porque en realidad me vale todo. Y aquí voy a poner 4. Y todo eso es lo mismo. Entonces, ¿cuánto me sale la corriente? 20 con fase menos 25, 5 más J por 4 pi por 60, sería 60 por 15, 6 por 15, que sería 90, sería, a ver, 4 pi por 60 por 0,015. Y esto me sale en 1,61
1,61 con fase menos 91. Con 14. ¿Vale? Y ahora lo puedo hacer, no me voy a repetir, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido. Sí. ¿Me he equivocado con esto? Sí, a 20. Es que el menos 91 me escribía un poco. Lo voy a repetir porque si no, pues es que me voy a equivocar. Entre 5 más 4 más i por 4 por i por 60 por 15. Sí, me sale eso, ¿vale? Ya tengo la corriente. Entonces, me iría la corriente. ¿Y cuánto sería? Ah, no, claro que me sale algo raro. Es que el 20 tengo que cambiar porque el numerador también cambia. O sea, no salía nada raro, pero es 30 con fase 20. ¿Vale? Perdón. Ah, Bien, sería 30 con fase 20. Porque ahora nos estamos centrando en esta señal. ¿Vale? 30 con fase 20 entre 5 más i por 4 por i por 60 por 0,015. Y esto lo pasamos y me sale 2,42. Entonces menos 46. Menos 46. menos 46. Menos 46 me sale. A mí me ha salido menos 86, pero que es 20 de fase, ¿no? Más 20, a ver. 30 fase 20. Sí. 5 por 4 y por pi por No, 5 por 60. no. 5 más. Sí, 5 más 4 y por pi por 60 por 15 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Sí. Sí, A mí me sale también menos 46. sí. Pues no sé. ¿Qué le pasa Mira a ver al si lo tienen en calculador? radianes. Mira a ver si lo tienen en radianes. Puede ser. A ver. ¿Vale? Regular. Grado. Entonces, si queréis, puedo calcular la potencia que genera esto y como tengo dos elementos, no me tengo que ir a calcular la caída de tensión, ¿vale? Ese sería un medio de V, que sería 30 con fase 20, por la I conjugado, que sería 2,42 con fase 46. Si yo eso lo calculo, me va a quedar 15 por 2,42, 15 por 2,42, que me sale 36,3. 26,3 con fase 66. Entonces, le ponemos 66 y esto me queda 14,76, 14,76 más 33 con 16 J. Mira, hay una cosa que no he dicho, porque claro, son muchos detalles, pero daros cuenta que no es casualidad, la potencia real siempre es positiva, ¿vale? La potencia real siempre es positiva. Pero no es casualidad que la potencia aparente me salga positiva. Tengo una bobina. La bobina consume Q positivo y los condensadores que tienen Z negativos consumen Q negativa. ¿Vale? Es decir, no es porque sí. Entonces, la bobina, la Q es positiva y el condensador, la Q es negativa. En definitiva, ¿cuál es la potencia que consume el segundo armónico? 14,36. Lo sumo todo y tengo la potencia que consume el circuito, la P que genera esta fuente, que es lo mismo que la P que consume esta resistencia. Y si hubiera sumado la Q y la Q de estas dos, sería la Q que genera esta fuente, que es la Q que consume esta bobina. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿no? Le Recordad, había puesto menos 20, por eso salía más. vale. Recordad, importante, que no hay ninguna tontería.
sobre todo en otras asignaturas es que ni lo nombran, pero en esta puede ser. Esto es la tensión eficaz por la I conjugada eficaz. Entonces, si lo que tengo son amplitudes, recordad que el valor eficaz de la señal, lo hicimos ayer, era el módulo dividido entre raíces. Si me dice que el valor eficaz es no sé cuánto y la fase es tal, no tengo por qué dividirlo entre dos, porque este 2 aparece en la raíz de 2, ¿vale? Que sería v partido raíz de 2 por i partido raíz de 2, ¿vale? Y esta raíz de 2 por raíz de 2 aparece hecho un medio. Si tengo valores eficaces, no tengo por qué. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos a otro circuito. También un ejemplo de cada uno, lo cual está bien porque no hay más. Lo que es consumir un circuito. ¿Vale? Tenemos una fuente VDT, una carga no lineal. Es decir, no tenemos una bobina, un condensador ni una resistencia, tenemos una carga no lineal. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tenemos carga? Bueno, volver a unir, que se va a cortar, que si no tengo que... Venga.